Agradezco nuevamente a las personas que me hicieron favor de invitarme para platicar ahora sobre la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos enfocados al cumplimiento y a la integridad y a la ética con la que deben de desarrollar su encargo. Recuerden que todos los funcionarios públicos deben de tener lineamientos de cumplimiento y obligación. Una de estas obligaciones fundamentales es su declaración patrimonial. Y como tal, vamos a abordar este tema con el mismo gusto que siempre me da encontrarlos por esta vía electrónica. Decía, la desesperación más grande que pueda apoderarse de una sociedad es la duda de que vivir rectamente sea inútil. ¿A qué hace referencia este postular? La sociedad no debe nunca caer en la desesperación por ver que la gran mayoría su comportamiento es cuestionable. No podemos permitir que la excepción sea la regla. Si en una sociedad mayormente corrupta o en un servicio público mayormente corrupto, la excepción es la regla de que son muy pocos los que no cumplen con la regla, estaría cayendo en una desesperación, lo cual no es permisible. Nuestra agenda del día de hoy, entonces, plantearía unas pequeñas consideraciones preliminares de la percepción de la corrupción, el análisis de la declaración patrimonial y qué es una declaración de conflicto de interés. Hecho lo anterior, pasaríamos primero a unas breves consideraciones preliminares. El índice de percepción a nivel mundial es evaluado de manera permanente. México, de 180 países, ocupa el deshonroso lugar 135. Por abajo, inclusive, de instituciones como la República Dominicana, Honduras, Laos, ¿sí? Lugares donde se supondría, podríamos pensar, que nosotros fuéramos menos corruptos. Y esta es una percepción, es una evaluación que hace Transparencia Internacional, no es una interpretación localista. Y si pasamos a la siguiente, el nivel de la corrupción es tan grave en el planeta que si vemos los lugares marcados con rojo, desafortunadamente México ocupa uno de los más importantes. Vayamos pues a la sociedad en particular. ¿Qué es lo que más le preocupa al ciudadano mexicano en el tema de su desenvolvimiento social? ¿Cuáles son los problemas que percibe el ciudadano para lograr tener un mejor estándar de vida, un mejor desarrollo, un mejor empleo, un mejor servicio de salud? Bueno, de acuerdo a un estudio realizado por la OCDE, que es presidido por un mexicano distinguido, Miguel Ángel Gurría, se plantea el tema de que el lugar que más ocupa de preocupación de los ciudadanos es la inseguridad y el crimen, en un porcentaje bastante elevado, casi ocupando el 70%. Después de esa gran preocupación de la inseguridad y el crimen viene la corrupción. La corrupción que no permite desarrollar en un país con una vertiente de ser una potencia mundial económica, de ser una potencia mundial educativa, científica, y que impide un gran desarrollo. En tercer lugar vendría el desempleo, la pobreza, un pobre desempeño del gobierno. Un pobre desempeño del gobierno ocupa el quinto lugar.
que también es una real importancia, porque a últimas fechas se puede hablar de que también existe un derecho humano fundamental a tener gobiernos eficientes. Luego, entonces, también se violenta un derecho humano inherente a la persona por tener gobiernos ineficientes. En un segundo aspecto, los servicios de salud deficientes representan una gran preocupación. Finalmente, en ese orden sigue la educación, las deficiencias en hacer cumplir la ley, falta de coordinación entre los niveles de gobierno y ausencia de rendición de cuentas, y finalmente los desastres naturales. Esto llama mucho a la reflexión, pero pasaríamos entonces a otro nivel. Si nosotros tenemos un índice de corrupción, ¿qué pasa entonces en esa evaluación que hacen los organismos? México, desafortunadamente, se encuentra en los últimos lugares de respeto e integridad, siendo uno de los países más corruptos en comparación, por ejemplo, con Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, que son países evaluados en percepción de corrupción y que representan la no corrupción, a contrario sentido, de un 86 y un 92% de estos países. Sin embargo, en México estamos en el 41%. ¿Y qué pasa a nivel nacional? ¿Cuál es la percepción de la frecuencia de la corrupción más alta? Bueno, pues la Ciudad de México tiene un 95% de percepción de corrupción. Le sigue Jalisco, Michoacán, Morelos, Tabasco. Y Querétaro se encuentra dentro de los 4 estados con mejor índice de corrupción o frecuencia de corrupción. Esto no lo digo yo, lo hice un documento muy serio que se llama México, Anatomía de la Corrupción, de la investigadora María Amparo Casas. Dicho lo anterior, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de la corrupción del funcionario público? En los países que no hay corrupción, hay mayor inversión. Es una fórmula muy sencilla. No hay corrupción, hay inversión. No pueden las industrias, como algunas industrias establecidas en México, inclusive destinar un pequeño porcentaje o gran porcentaje a atacar o a solventar o a resolver esos avatares de corrupción, como autorizaciones de licencias, permisos de construcción, cambios de usos de suelo, donde el inversionista extranjero tiene que inclusive considerar un porcentaje de su inversión a corromper. Esto es vergonzoso para nuestro país. A mayor niveles de integridad, a bajos niveles de corrupción, mayor inversión y productividad. Hecho lo anterior, desde el 2015 se crea un sistema nacional anticorrupción y se crea en el 2016 7 leyes, se reforman otras tantas, en el cual se establece un sistema jurídico nacional para combatir la corrupción. Dentro de ella, pues está la famosa ley 3 de 3, que después nada más fue 2 de 2. ¿Por qué 2 de 2? Porque esta iniciativa planteaba la necesidad de que los funcionarios públicos presentaran su declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración de impuestos. Generalmente se establecía que solamente los funcionarios públicos lo hicieran, pero después surgió la inquietud. ¿Por qué no deberán de presentar también la declaración de impuestos?
y se surgió una gran discusión. Entonces esa ley 3 pasó a ser la ley 2 o Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde existe la obligación puntual de presentar esas dos declaraciones, la de patrimonial y la de conflicto de interés. Y vamos a pasar entonces más adelante. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada así 3 es una iniciativa ciudadana. Establece reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados, llámese particular. Al ser general, abarca todo el país, gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. En aquel entonces, para que esta ley avanzara, se requería la firma de 120,000 ciudadanos, requisito para la iniciativa ciudadana en el Congreso Federal. Cuando se presenta esta iniciativa, porque inclusive reunió más firmas de las requeridas, pues se le tuvo que dar trámite. Se armó la discusión en el Congreso Federal y como objetivos principales tuvo, ¿sí? Es sancionar a aquel servidor público que incurriera con su realización o omisión de un acto, transgreder o incumplir principios de legalidad. Obviamente en el desempeño de sus funciones. Dentro de sus objetivos principales era distribuir competencias para establecer las responsabilidades administrativas, entre otras cosas. Pero ¿quiénes son sujetos de esta ley? Bueno, pues son todos los funcionarios públicos, desde quien ejerce un servicio de limpia hasta la alta dirección, quien tiene los cargos más importantes. ¿Por qué todos? Porque la ley no distingue. La ley no dice si estos sí, estos no, dice todos los servidores públicos. Y un servidor público es el policía, es el que está en la ventanilla cobrando, es el que atiende para un trámite de un acta de nacimiento, todos los servidores públicos. Dicho lo anterior, solamente excluye esta ley a los consejeros independientes del gobierno, por ejemplo, o los consejeros independientes de las instituciones paraestatales, pero bueno, todos los funcionarios deberán de rendir su declaración. Todos los funcionarios deberían de tener muchos principios para ejercer el cargo. Profesionalismo, objetividad, legalidad, disciplina, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia, eficacia y rendir cuentas. Rendir cuentas, entonces, es hacer su declaración patrimonial. Si nosotros atendemos a todos estos principios, pues una de las cualidades fundamentales es la honradez y la lealtad. Por ejemplo, la honradez es la cualidad de un individuo de apegarse a los valores morales y éticos a los que está obligado en el desempeño de sus funciones, por ejemplo. Debe ser leal. Debe tener una aptitud de apegarse a los compromisos establecidos hacia la institución, inclusive hacia sí mismo. Debe pregonar con el ejemplo. No solamente debe ser honrado y leal, imparcial e íntegro en su trabajo, sino debe de ser ante la sociedad, en su familia, en el campo de fútbol, en un espectáculo, en el supermercado, en todo debe de ser un ejemplo de un buen ciudadano. Y además, pues debería ejercer el gasto con eficacia, eficiencia y economía. Todo esto contrae, pues, una obligación de transparencia. Esta ley, luego entonces, establece faltas administrativas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece faltas administrativas, pero pongan bien atención. No solamente de los servidores públicos, sino también ya de los particulares, porque en la corrupción no solamente interviene una parte, intervienen dos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, diría un viejo dicho popular.
Entonces, esta ley también sanciona a los particulares, no solamente a los servidores públicos, porque el servidor público contrata con un particular servicios, contratación de obra, etcétera, y entonces los particulares ya también están vinculados a esta ley. Pero si ahorita lo que estamos viendo en el aspecto fundamental es de que no presentar que la declaración patrimonial es una obligación de las tantas que establece esta ley. ¿Para qué esta ley plantea la necesidad de una declaración patrimonial? Bueno, pues es un instrumento más, es una herramienta más para combatir la corrupción. Dentro de esto, podríamos establecer un código de ética, una declaración patrimonial, una declaración de intereses, una constancia de presentación de declaración fiscal, porque quien presenta o paga impuestos a tiempo, pues es una persona que cumple con su obligación. Y también ser transparentes en el tema de las contrataciones públicas. Todo esto establece esta. A nosotros lo que nos interesa en esta charla es la declaración patrimonial. ¿Cómo evoluciona la declaración patrimonial? Pues se hace a través de una plataforma nacional, una plataforma digital nacional que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción avaló, creó, estructuró y que dio a conocer en todo el país para que todos se asumieran a esa plataforma. Pero esa plataforma no solo va a captar la declaración patrimonial. Esa plataforma digital nacional va a captar la declaración patrimonial. ¿Cómo evoluciona su declaración patrimonial? ¿Cómo se interviene en los procedimientos de contrataciones públicas? Un sistema nacional de servidores públicos y particulares que sean sancionados. Un sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Y un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. Así como un sistema de información pública de contratación. Esta plataforma digital nacional es creada para absorber, tener toda la plataforma, toda la información, toda la estadística de estos rubros. Y obviamente, pues la declaración de situación patrimonial. De ahí que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas, excepto cuando afecten la vida privada y los datos personales protegidos. Así es como el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió ya los formatos y toda la información relacionada con estas declaraciones serán guardadas en esa plataforma. Esta plataforma nacional deberá de establecer también el registro de todos los funcionarios inhabilitados, así como las empresas que han sido sancionadas por una mala conducta. ¿Cómo se presenta la declaración patrimonial? Bueno, pues la inicial dentro de los 60 días posteriores a la toma de posición del cargo. En caso de que haya una suspensión del cargo, bueno, pues otra vez, en caso de reingreso, 60 días naturales a la conclusión de su último cargo. ¿Cuándo se hace? Los meses de mayo. La conclusión del encargo también trae aparejada una presentación de conclusión. Cuando termina el empleo, también deberá de presentarlo en ese mes. ¿Por qué es obligatorio? Pues porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas así lo plantea. ¿Cómo se plantearon todos estos aspectos? Pues esto se hace para que tengamos el registro, la ciudadanía tenga el registro, cualquier persona tenga el registro de las propiedades de los funcionarios públicos y evitar los incrementos inexplicables de patrimonio. ¿Ante quién se presenta esta declaración patrimonial? Ante los órganos internos de control de cada ente público. Cuando ese organismo interno de control detecta un incremento inexplicable, inmediatamente puede solicitar al funcionario que lo aclare.
pudo haberse sacado la lotería, recibido una herencia de algún tío lejano o algún pariente que no conocía, y su incremento patrimonial se exponenció. Pues ya lo explica y queda arreglado. Pero cuando no, deberá de explicarlo, ¿sí? Esta declaración no solamente va a incurrir al aspecto patrimonial personal del funcionario, sino también a la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios o cualquier dependiente económico que tenga. ¿Qué pasa si no presenta esa declaración patrimonial? Bueno, pues la falta de presentación se iniciará un procedimiento que puede incluirse una multa e inclusive una destitución en caso de negativa de presentar la declaración. O una inhabilitación hasta de 3 meses a 1 año para el regreso al servicio público. Generalmente, desafortunadamente, quienes luego no llegasen a presentarla incurren en la responsabilidad y son sancionados económicamente. Y son el personal de más bajo rango, pero por desconocimiento. Afortunadamente hay una excepción que plantea la ley. Si se le requiere y de manera espontánea la presenta, se puede considerar la sanción. Pero a la fecha existen grandes funcionarios públicos que omiten sus declaraciones patrimoniales o que no presentan la totalidad de sus propiedades. Dicho lo anterior, pasaríamos al tema de la declaración de conflicto de interés. Concepto un tanto extraño porque no suena muy familiar, pero es muy sencillo. ¿Qué es un conflicto de interés? Es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios del servidor público puede afectar el desempeño imparcial, ético y objetivo de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Si existe un conflicto de interés de alguien que está impartiendo justicia y le llega a un juicio, un asunto de un familiar, pues deberá excusarse de acuerdo a la ley. Esto no es nuevo. El juez se excusa porque hay un conflicto de interés, porque es de un orden familiar y él podría inclinarse o ser cuestionado al emitir su resolución. Al igual del servidor público que emite una convocatoria para una obra pública y en la constructora está el primo, el compadre o familiar o la constructora es de la esposa, bueno, pues hay un conflicto de interés. Y deberá de plantearse así y deberá de emitir la conducta, de participar en ese proceso. Pues así es como se explica lo que es el conflicto de interés. Toda esta plataforma digital nacional termina absorbiendo todas estas declaraciones. De igual manera, ¿quién está obligado a la presentación de la declaración de intereses? Pues de igual manera, todos los servidores públicos. ¿Ante quién? Ante los órganos internos de control. Y estos órganos internos de control deberán de ser los vigilantes pues, de incrementos patrimoniales, de no presentarlas, de tener su declaración de intereses, en algunos casos, de ser procedente su declaración de constancia de presentación de declaración fiscal, ¿sí? Y los plazos son los mismos que en la declaración patrimonial. Si nosotros entonces entendemos el aspecto de la presentación de declaración patrimonial, tendríamos a una manera de resumen que todo este engranaje es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Decíamos que es un sistema como un gran reloj donde cada engrane va haciendo su función, va trabajando y va impulsando para el combate a la corrupción. Un engranaje importante es la declaración patrimonial y de conflicto de intereses del servidor público.
De todo este sistema nacional anticorrupción, existen temas de prevención y disuasión. Por ejemplo, la prevención es una nueva ley general de archivos para que no los desaparezcan de la noche a la mañana. Una eficaz contabilidad gubernamental, un acceso a la información, temas de disuasión, pues como la fiscalización superior, la promoción y evaluación interna, la promoción y control de la integridad y la auditoría gubernamental. Puede concluir todo esto también en estructuras de sanción penal y administrativa, ¿sí? Donde ya interviene el Poder Judicial, las fiscalías y la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que puede concluir en un tribunal administrativo. Todo este universo se acumula en un aparato de combate a la corrupción. Es así, pues, como se debe de presentar la declaración patrimonial y de intereses como una herramienta más, como un engrane más de ese gran sistema nacional anticorrupción. Espero haya sido claro. Agradezco, como siempre, su atención. Dejo mi correo para cualquier duda, comentario o aclaración. Su servidor, José Gil Reséndiz Pérez, me planteo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Cuídense mucho.